Bienvenidos a 666 News, el podcast en el que yo, Guadalupe Cortés, junto a mi equipo de investigación, les informaremos desde lo más nuevo en noticias hasta el tratar de ayudarles a conocer diversos temas relacionados a la comunicación. Les damos la bienvenida, como siempre me acompaña a mi diestra Laura Alejandra Lugo, a su lado se encuentra Carolina García y a mi siniestra se encuentra nuevamente Alex Hernández. Bien, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Como el tercer estado de Comte, bien positiva, arre. No, pero sí me da mucho gusto volver a saludarlos en otro podcast. Muy bien, pues me gustaría despedir el mes con un tema interesante. El día de hoy hablaremos sobre los padres de la sociología. ¿Han oído hablar de ellos? Carlos Marx era uno de ellos, ¿no? Así es, Marx forma parte de este pintoresco grupo, conocido como los padres de la sociología, pero antes de adentrarnos más en el tema, comencemos con lo más importante, aquello que une a todos estos hombres en común. ¿Qué es la sociología? Y para explicarnos mejor, ¿quién mejor que Laura? ¿Podrías ilustrarnos un poco? Claro, de principio la sociología nace en Grecia y pasa por varios cambios con el tiempo, pero no es hasta que Comte, quien trataba de ordenar y jerarquizar las ciencias, nota que el analizar a la sociedad no tiene un nombre como tal, por lo que de comienzo lo llama física social. Aunque con el tiempo se vuelve lo que hoy conocemos como sociología, la ciencia que estudia las sociedades humanas y los fenómenos que ocurren en ellas, como los temas religiosos, económicos, artísticos, etc. Creo que esa es una gran forma de resumir un poco lo que es la sociología. Y sí, tal como comentas, Laura, Augusto Comte es considerado el padre de la sociología. Lamento interrumpir, pero creo que no podemos hablar del primer padre fundador de la sociología y referirnos solo a Comte, porque les recuerdo que también existió el señor Emilio Durkheim, quien se disputa el puesto por el primer padre fundador con Comte. No es para menos, él separó la acción del análisis y le dio prioridad al hecho social, diferenciándolo del hecho económico y político. O sea, sí Comte lo nombró, pero Durkheim le dio el propósito. ¿Sí me entiendes? En este momento debo cederle la razón a Caro. No podemos dejar de lado a Durkheim, pero sin embargo, vamos a centrarnos de momento en Comte. Así que, Laura, ¿podrías comentarnos un poco más sobre Augusto Comte? Bueno, por lo que sé, Augusto Comte era un abierto pensador positivista. Esto significaba que todo lo que existe en la realidad podía ser descubierto y comprendido por el hombre a través de la mente, tratando de reproducir lo descierto con la mayor precisión posible dentro de sus teorías. Por lo que, según Comte y su clasificación, era que en la base de las ciencias estaban las matemáticas, en el siguiente peldaño estaban la mecánica, la física y la biología, y hasta en la cima la física social, o la sociología. La razón de esta jerarquización era porque trataba de reordenar la sociedad tras los cambios de su época, como lo fueron la Revolución Industrial, así que llegó al punto de considerar la sociología como una religión. Entonces, ¿era católico, cristiano o budista? ¿O a qué se refería con religión? No realmente, para él la religión no era como lo piensas. Él se refería a la sociología como una religión laica, porque decía que todos debían creer en ella, y con ello creó la ley de 3 estados. El primer estado era el teológico. En este la explicación de las personas a lo que nos rodea se basaba en seres o fuerzas sobrenaturales, como Dios, el diablo, la brujería, ese tipo de cosas, siendo un tipo de sociedad militar, autoritario y con un fuerte control social. No sé, siempre que escucho eso me suena muy similar a una dictadura, porque solo una persona tiene todo el poder absoluto y también me recuerda al obscurantismo, donde el Papa tenía mucho poder estando al nivel de los reyes, pues era Dios quien decidía quién debía gobernar porque era su divina voluntad. Así es realmente, todo se justificaba con una fuerza sobrenatural, al igual que el segundo estado, el cual es el metafísico. Meta es más allá y físico es la realidad. Pero aquí los fenómenos se explicaban desde entidades abstractas que reemplazaban a los seres sobrenaturales, y en lugar de que todo fuera obra de Dios o culpa de Satanás, todo tenía origen en cosas como los números y las reacciones químicas, porque por ejemplo, no podemos ver el aire, pero existe. No vemos los números, pero son reales. Y el último estado era el positivo. Aquí las personas abandonaban la idea de buscar las causas originales de las cosas y lo único que se conoce
son los fenómenos entre sí y su relación entre ellos. Todo esto me resulta muy interesante, pero parece que Caro desea tomar la palabra. Y tal como ya dijo, no podemos dejar de lado a Durkheim. Por lo que, Caro, te cedo la palabra, ilústranos un poco sobre lo que pensaba este hombre. Gracias. Entonces comenzaré con el hecho de que Durkheim se centraba en la moral dentro de la sociología. Marcó una preocupación por la cuestión social debido a la época en la que vivió, al cual que Comte tenía un pensamiento positivista. Desarrolló la definición de solidaridad social. Con esto trató de expresar que existen actividades o visiones que las personas pueden compartir al ser miembros de un mismo grupo social. Creo que lo que acabas de decir de la solidaridad social me recuerda mucho a lo de el poder de la familia. Sí, disculpen el meme. Pero es que tiene mucho que ver. Digo, la familia siempre está ahí para apoyarte. Bueno, es lo que siempre nos dicen, porque no todas las familias son así. Pero es un ejemplo. Siempre están ahí para apoyarte, siempre te acompañan, porque está ese pequeño vínculo emocional que es como invisible, mejor dicho, es invisible, que te mantiene ahí. Igualmente podría ser un vínculo amistoso, afectivo, como que son esas cosas que te unen a una persona. Bueno, a varias personas, que varias personas las unen. Sí, tienes una idea de a qué se refiere, pero Durkheim también hablaba de algo llamado solidaridad orgánica, en la que cada persona recibe ingresos a partir de una ocupación específica y luego usa su sueldo para adquirir mercancías de otras personas. Ok, en idioma mexicano promedio significa tener trabajo, porque si no, te mueres de hambre, sencillo. Algo así, Durkheim afirmaba que quienes desarrollaban esas mercancías o servicios tienen un rol específico en la sociedad, lo cual presenta diferencias de necesidades y hacen que se necesiten para vivir. Ok, creo que entiendo, entonces voy a dar un pequeño ejemplo. Nosotros como comunicólogos se supone que sabemos cómo informar, temas complejos, cosas de la sociedad. Eso es nuestro rol específico. No es lo mismo que saquemos una nota de avances médicos a que nos digan, oye, hoy vas a entrar a cirugía y vas a operar a un señor de apendicitis. Imagínate que le sacamos el hígado en lugar del apéndice. Para eso se necesita un médico, una persona especializada. Digo, nosotros quizás lo hayamos visto en revistas, pero ¿qué tal que se parecen mucho porque el apéndice se inflamó o se complican las cosas? A fuerzas necesitamos un médico. Esa es la razón por la que todos dependemos de todos. Igualmente, Durkheim planteó una perspectiva estructural, pues creía que la sociedad se separaba del individuo, que los orígenes de hecho social no tenían una explicación y surgían de la interpretación social, siendo menos importantes que la función del mismo orden social. Es algo así como soy una persona como profesional y otra en mi vida privada, ¿no? Sí, Durkheim también hablaba de que el crimen y la desviación en pequeñas cantidades era útil para que las personas tuvieran conciencia de la moral predominante y poder condenar a quienes no la cumplen. Planteaba la producción del estado de anomía, lo cual no era otra cosa sino la necesidad social y la pérdida de fe en las reglas sociales, así como las instituciones como resultado del rápido cambio social. Para él, la anomía era un mal crónico que se caracterizaba por la falta de límites en las acciones del individuo, por la falta de normas o por la falta de fuerzas que garanticen sus cumplimientos. La educación moral y la anomía pues también estaban vinculados con la educación como medio de enseñanza. Con lo que acabo de escuchar de Caro, les juro que acabo de pensar en Latinoamérica. Pues nos marca un balance de que si no se conoce el crimen, no se conoce la moral. Así como que creo que si Durkheim viviera diría que la TAM sufre de anomia. Pues muchas veces la forma de gobierno no nos da a la población lo que necesitamos de seguridad o protección o la supuesta justicia. Y luego la gente anda queriendo linchar rateros o cosas así. También lo último que dijiste sobre la educación es algo que creo que hemos escuchado seguido. Sobre que si queremos un cambio debemos educar a los niños para que ese cambio suceda. Pero creo que no solo es en los niños, sino también educarnos a nosotros mismos. Pero bueno, dejando detrás mis comparaciones de Latinoamérica con la sociología, continuemos. Así que vamos a decir que tanto Durkheim como Comte tenían ideas un poco similares. Y por algo fueron los pilares importantes de la sociología. Ahora, yo voy a hablarles de alguien. Y me refiero a alguien
también bastante ilustre, y me refiero a Carlos Marx. Este destacado hombre fue filósofo, sociólogo y economista, así como un activista altamente reconocido. Bien, su contribución a la sociología fue plantear la alienación y la clase social dentro de la sociedad. Para que me entiendan un poco más, Marx definía como alienación el resultado de la separación del hombre del fruto de su trabajo, siendo la causa principal del hecho de que los medios de producción estén en manos de unos pocos, teniendo como resultado la eliminación de la propiedad privada. En palabras más sencillas, la alienación a la que Marx se refiere es, por ejemplo, si yo fuera una costurera que trabaja para Chanel, todos los diseños de vestidos o de ropa que yo haga para ellos serán de su propiedad siempre y cuando a mí se me pague un sueldo cada mes o cada quincena. Ninguno de los vestidos que yo cree jamás podré utilizarlo a menos de que yo lo compre. Pero esto será del sueldo que ya me pagaron. Obviamente, debido a que yo sé de mis derechos de autor, Chanel puede hacer lo que quiera con esa idea, incluso subirle el precio, definir el precio, saber a quién venderlo o a quién no. Bien, eso es a lo que se refiere como alienación Marx. Y ligado a esto están las clases sociales. Para Marx existían solamente dos clases sociales: la burguesía, compuesta por todos los jefes, empresarios o dueños de su propio negocio, y la clase del proletariado, que eran las personas trabajadoras que venden su fuerza al mercado. Son aquellos que trabajan pero no son dueños. Bien, espero haberles ayudado a entender un poquito más a Marx. Creo que deberíamos continuar con el último pensador que conforma a los padres de la sociología, que es Max Weber. Bien, para esto, Alexa, ¿podrías ayudarnos un poco? ¿Qué sabes de Max Weber? Bien, entonces les hablaré de Max Weber. De principio hablaba sobre la sociología comprensiva. Esta trataba del sentido, tomando como objeto el comportamiento humano en relación con el comportamiento de otros individuos. Esto quiere decir que a veces las personas actúan de lo que ven de otras. Si yo tiro basura, los demás que recogen su basura dejarán de hacerlo porque si ella no lo hace, nosotros tampoco. Weber también hablaba de tres conceptos fundamentales. El primero era la acción racional con arreglo a los valores. Decía que las acciones reposan sobre las creencias en los valores propios incondicionales del comportamiento. El segundo concepto era el de la acción emotiva. Se orienta por los estados sentimentales y las pasiones de una persona: amor, odio, venganza, etc. Y el último era la acción tradicional, desarrollada por los individuos con fundamentos de costumbres y tradiciones. En palabras más sencillas, Weber trataba de comprender a la sociedad por medio de las interacciones de los individuos de forma racional, emocional y por su contexto cultural. Muchas gracias por habernos explicado todo esto. Igualmente les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado. Esperamos que hayan comprendido un poco más sobre los padres fundadores, sus ideas y los conceptos que estos llegaron a abordar. También les pedimos una disculpa porque muy probablemente hayan notado que Alexa no tiene una voz tan humana. Eso se debe a que se sintió bastante mal y no podía hablar, por lo que para que pudiera expresarse le prestamos un teléfono, un dispositivo en el cual podía escribir todo lo que pensara. Sin más que decir, les agradecemos nuevamente su compañía y los esperamos en una próxima emisión. Gracias. Yo soy el reemplazo de Alexa, quien fue devorada o secuestrada por los aliens. Primero la sustitución de una persona, mañana el mundo.